Buenos días, buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión de aprendizaje del día de hoy. Este webinar que hacía algunos días que no impartíamos y que vemos pues que es muy importante para todas las empresas ahorita que estamos regresando y que queremos seguir manteniendo la economía activa y mantener los centros de trabajo seguros. Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Dolores Correa, directora de Simplenum 035. Y bueno, vamos a estar hoy durante este webinar en el que les vamos a dar la información básica, fundamental para todos los protocolos, incluso los temas relacionados con la NOM 035 y este regreso seguro y la reglamentación al respecto. Y al final estaremos atendiendo todas las preguntas, dudas, cuestionamientos que ustedes tengan, así que por favor anótenlos en el chat para que al final regresemos y cualquier punto que ustedes quisieran aclarar, estamos a sus órdenes. Y bueno, empezando puntualmente como siempre, les presento a nuestro encargado, facilitador de la sesión del día de hoy, el maestro Pablo César Flores. Él realmente es un especialista en los temas de la NOM 035 y bueno, hoy con los temas de pandemia, pues más todavía integrado para sumar estas nuevas variables que la nueva normalidad nos trae. Él coordina la Red de Productividad Sostenible México Norte, es colaborador externo en la Organización Internacional del Trabajo, es Train the Trainers para el estándar de competencia de la metodología Solve, también de la OIT, dirige nuestras áreas de capacitación y consultoría en el grupo, y bueno, y además ya también es un experto asesorando empresas para este regreso seguro. Pablo, buenos días. Buen viernes. Hola Lolita, muy buen viernes. Sí, ya estamos fin de semana y aquí estamos Ya. con un temita importante en la actualidad, Lolita, la operación segura con esta pandemia. Así que bueno, te dejamos y nos vemos en un ratito. Con gusto, Lolita, gracias. Y es que miren, este tema de la pandemia pareciera que fue creada específicamente para probar la eficiencia de la norma 035, porque la pandemia ha venido a acentuar, pero por mucho, todos los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Y además de eso, desde luego, las empresas hemos tenido que adaptarnos y que aprender nuevas medidas para esa protección sanitaria. Y hoy lo que queremos hacer en este webinar es hablar la manera de combinar estos dos temas. Sí, todos los protocolos y los lineamientos para la seguridad sanitaria en nuestros entornos y también cómo es que podemos aprovechar la norma 035 para mitigar, para disminuir los riesgos psicosociales que se acentúan durante la pandemia. Así es de que vamos a hablar de 3 momentos en este webinar. Platicaremos cuáles son los dominios que la norma 035 maneja y que principalmente son los que se afectan ahora durante temporada de pandemia. Cuáles dominios debemos de estar alerta y hacer acciones en concreto. Luego también vamos a charlar acerca de los lineamientos técnicos que tenemos ya en México, tanto federales a nivel nacional, para cumplir todo lo necesario y estar operando de manera segura de acuerdo al semáforo de alerta sanitaria. Y por último, estaremos compartiendo con ustedes los documentos que son necesarios para obtener la aprobación federal para la reapertura de las empresas. Si bien es cierto que hoy en día hace semanas o meses que algunas empresas regresaron a operar de manera parcial o de alguna estrategia en específico, no todas han tramitado su autorización, su aprobación federal para la reapertura y entonces están latentes que ante una inspección de estas células COVID o de estas células de pandemia que encabezan distintas autoridades pudieran clausurar el negocio, la empresa. Por eso es que tenemos que conocer estos documentos necesarios para tener la aprobación de la reapertura. Vamos a comenzar entonces con la relación de la norma 035 y los efectos que provoca en los centros de trabajo la pandemia, así también las obligaciones que la empresa tenemos por la norma, de las que nos podemos apoyar para atender todo este tema de la norma 035. Voy a permitirme cerrar video y nos vemos al momento de las preguntas, de las dudas, de las inquietudes, que como ya nos avisaron, es importante que en cuanto surjan esas dudas, esas preguntas, las anoten en el chat de este webinar para que ninguna quede en el olvido. Comencemos entonces la relación de la norma 035 con la pandemia y la contingencia.
Aquí tenemos ya a la vista los 10 dominios en los que la norma 035 agrupa los factores de riesgo psicosocial y a los elementos de un entorno organizacional. Pues de estos 10 dominios tenemos ya muy bien identificados cuáles son los que primero afecta la pandemia y ante los cuales la empresa debemos de tomar especial cartas en el asunto. Tenemos el hecho de la interferencia trabajo-familia. Sabemos que la gran mayoría de las empresas han tenido que hacer uso de la práctica del home office. Han tenido que permitir que muchos de sus trabajadores desempeñen sus actividades desde casa. Pues esta situación literalmente hizo realidad la parte de que el trabajo llegó a la casa y no solo porque las personas lo lleven en la mente, sino porque lo están haciendo desde allí. Pero también es cierto que los trabajadores que ya han podido ir regresando paulatinamente a sus centros de trabajo se llevan los grandes pendientes de la familia, las grandes preocupaciones que detona la pandemia. Así es de que este fenómeno está muy presente hoy en día y existen estrategias y actividades que las empresas podemos hacer para ayudarle al trabajador a tener mejor control de esta interferencia, tener acuerdos en familia, saber qué cosas se tienen que negociar, qué manera se pueden distribuir los tiempos, espacios y obligaciones de casa para sacar adelante lo familiar, el trabajo y en muchos casos el escolar. Un segundo dominio afectado por el tema de la pandemia, según la norma 035, son las condiciones físicas de trabajo. Y esto se refiere a las condiciones físicas, sabemos, a que estén en un espacio seguro, sin riesgos de accidentes. Pues ahora que muchos trabajadores están en home office, sucede que se ha ampliado la obligación de la empresa para tratar de controlar lo más posible el espacio donde los trabajadores se desempeñan, sobre todo recordándoles cuáles son las acciones seguras, las prácticas que ellos deben de continuar en casa, como la ergonomía al momento de estar desempeñando sus labores frente a la computadora, no relajarse y tratar de hacerlo acostado, semiacostado en algún sillón, sino tener esas condiciones mínimas necesarias. Pero también este dominio de condiciones físicas se ve acentuado porque sabemos que las empresas hemos tenido que realizar múltiples adaptaciones físicas a los espacios de trabajo para tratar de asegurar la sana distancia, para tener los elementos necesarios para la sanitización y la higiene periódica y por otras actividades como la ventilación natural que deben de existir en los espacios. Así es de que también este se ve principalmente afectado. Tercer dominio que nos trae la pandemia en alerta, la violencia laboral. Se ha notado que la violencia laboral se incrementó por la pandemia. De hecho, también ya está la estadística de la violencia familiar y social. En general, la violencia se ha acentuado por el tema de pandemia, porque los efectos que deja el confinamiento, el encierro y la incertidumbre, pues pone a las personas más alertas, menos tolerantes, más ansiosas. Lo mismo sucede en el trabajo. Incluso aunque estemos en trabajo en casa, ha incrementado lo que se le conoce como el moving o el cibermoving, que es la violencia laboral cibernética. Tengamos cuidado con este tipo de cuestiones, hablemoslo con nuestros trabajadores, pongámoslos en alerta y tomemos acuerdos de cómo evitar que se acentúe. Un cuarto dominio que podemos compartirles que se ve afectado durante la pandemia es el sentido de pertenencia y la estabilidad laboral. Este último de la estabilidad laboral, sin duda, porque ha habido una gran cantidad de despidos o de desempleo. En ocasiones puedo tener yo la fortuna de continuar con mi trabajo, pero quizás en mi propia casa ya hay alguien que lo perdió, un familiar cercano, un amigo, un conocido, o compañeros de mi propia empresa que han sido despedidos. Entonces existe un alto nivel de incertidumbre. Incluso los que han conservado su empleo han tenido que negociar menores sueldos, menores horas de trabajo. Y el sentido de pertenencia pues también se va mermando en virtud de que las personas luego pasan semanas o meses sin regresar a las instalaciones de la empresa, sin observar el logotipo de manera diaria, los colores institucionales, incluso el uniforme, y tu mente va perdiendo este sentido de pertenencia o de arraigo a la institución en la que estás colaborando. La empresa podemos hacer acciones para estar presentes con los trabajadores aun y cuando estén en teletrabajo. Y el quinto dominio que se ve principalmente afectado por el tema de la pandemia respecto a la norma 035
es la falta de control sobre el trabajo. ¿Y por qué es esto? No solo porque el trabajador deba de aprender algunas herramientas tecnológicas para realizar sus actividades desde casa, si ese fuera el caso, sino que también el hecho de que se han tenido que hacer muchas adecuaciones a los puestos de trabajo por temas sanitarios, y en bastantes empresas esas adecuaciones han sido tomadas solo por la alta dirección y si acaso recursos humanos, pero no ha habido oportunidad de que el trabajador participe en los acuerdos, en las tomas de decisiones y en el aprendizaje. Simplemente se le instruye de que de aquí en adelante va a ser de tal o cual forma. Esa sensación de solo recibir las instrucciones y tenerlas que respetar incrementa por mucho la falta de control sobre el trabajo. Así es de que hoy vamos a ver cómo para el protocolo de seguridad sanitaria es muy valioso que tomemos en cuenta la opinión de los trabajadores. Pues ahí tenemos ya parpadeantes los 5 dominios que principalmente se ven afectados por el tema de pandemia. Los otros 5 igual también llegan a ser impactados, pero los parpadeantes son los que primero y en gran medida tienen esta afectación y debemos de prevenirlos. Ahora vayamos al tema de las obligaciones de las empresas respecto a la norma, que como sabemos depende de la cantidad de trabajadores que tengamos. Pues hay varias obligaciones que si tú ya las tienes elaboradas por la norma 035 te van a apoyar en el regreso seguro o en la operación segura durante la pandemia. La primera obligación que te es de gran ayuda es la existencia del comité que atiende la norma. Ese comité que está encargada de los riesgos psicosociales o esa comisión, pues ahora puede ampliar su alcance para colaborar con la operación segura durante pandemia. También tienes estas otras 3 obligaciones, que es aplicar el diagnóstico de riesgos psicosociales y de entorno organizacional, porque esa obligación te va a permitir que fácilmente pudieras también saber la opinión actual de los trabajadores y tomarlos en cuenta durante este tiempo extraordinario de la pandemia. Y la obligación de adoptar medidas de prevención, pues también es algo que puedes aprovechar para que insertes las medidas preventivas sanitarias necesarias. Y por último, estas 2 obligaciones: implementar las acciones de control derivadas justamente de los diagnósticos y hacer la difusión, esa campaña para informar la norma, pues ese mismo método que hayas utilizado, los mismos medios de comunicación, ahora te pueden ser muy útiles para informar los protocolos sanitarios que son necesarios durante la pandemia por COVID-19. Así es de que estas 6 obligaciones son de gran valía para una operación segura sanitaria. Ahora pasemos al segundo contenido del webinar, donde vamos a compartir y a conocer los lineamientos técnicos federales que todas las empresas debemos de cuidar cumplir durante la pandemia, si queremos estar operando de manera correcta. Estos lineamientos técnicos que, como explico, son federales, los encabeza este documento, el documento que se llama tal cual Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral. Los emitió el gobierno federal, fueron construidos por la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Economía. En estos lineamientos se acuñó un término que es el de la nueva normalidad. ¿A qué se refiere con la nueva normalidad? El periodo en el que todos tenemos que convivir con el virus en lo que se consigue erradicar la pandemia o terminarla, a través de obtener la inmunidad colectiva que se necesita o conocida como la inmunidad de rebaño. Mientras eso no suceda, la pandemia continúa y durante todo este periodo es al que se le conoce como la nueva normalidad. Hoy en día nos encontramos totalmente en ese periodo. Pues estos protocolos, estos lineamientos nos indican el proceso con el cual una empresa tendría que seguir para obtener la aprobación de su reapertura. Y es un proceso corto, pero es un proceso que demanda hacer muchas gestiones para poderlo lograr concluir. Primero que nada hay que conocer los lineamientos publicados que ahorita vamos a analizar y que hay ciertas secciones que están personalizadas para sectores específicos de la economía. Entonces tú tienes que ubicar si estás en una empresa de minería, en una empresa de servicios, en una hotelera, en un restaurante, hay ciertos protocolos ya específicos para tu giro. Luego necesitas hacer con mucha seriedad
la aplicación de esos protocolos en tu empresa. Una vez que los conoces, tienes que realizar todas las adecuaciones necesarias para que tu empresa quede adaptada a estos protocolos específicos. Cuando tienes esto, el paso 3, ahora sí, es ingresar a una plataforma federal para que requisites todo un documento de autoevaluación de seguridad sanitaria, donde tú manifiestas todo con lo que ya cuentas de acuerdo al giro de tu empresa. Una vez que emites, que requisitas esa autoevaluación de seguridad sanitaria, la misma plataforma te lleva al paso 4, que es imprimir y firmar una carta de compromiso donde te estás precisamente comprometiendo que has dicho con protesta bajo decir verdad todos los cumplimientos que tienes y todas las ausencias que pudieran hacer falta. Esta carta de compromiso tiene validez tal que al momento de una inspección, una visita de las autoridades, si no se cumple físicamente con lo que tú postulaste en tu autoevaluación de seguridad sanitaria, de inmediato procedería una clausura para la empresa. Cuando ya has enviado tu autoevaluación y tu carta de compromiso en la plataforma federal, pues ahora ellos, a través del Instituto Mexicano de Seguridad Social, te van a emitir el resultado de evaluación de tu protocolo de seguridad sanitaria. Y puede ser que tengas 3 opciones, que te avisen que sí cumple, que está aprobado, y entonces te emiten tu carta de autorización, de aprobación de reapertura. Puede ser que te notifiquen que no es concluyente tu protocolo y que debes de hacer ciertas adecuaciones y enviar información adicional. Y la tercera opción es que no cumple y te sea denegada la aprobación por reapertura y tengas que volver a ingresar tu trámite en una nueva edición. Siempre estará sujeto a que te pueda inspeccionar la Secretaría del Trabajo, la COFEPRIS e incluso hay algunos gobiernos estatales y municipales que también ya han integrado sus células de inspección de una operación segura dentro de las empresas. Para ese proceso va a depender siempre tu protocolo de seguridad sanitaria del nivel de alerta que tengas en la semana en las ciudades donde opera cada una de las instalaciones de tu empresa. Es decir, tu protocolo debe de incluir cómo opero cuando el semáforo sanitario está en rojo, cómo es mi operación cuando está en naranja, qué cambios de mi operación tengo cuando está en amarillo y cómo es cuando está en color verde. En color verde significa que todavía estamos en el periodo de la nueva normalidad y que no se ha terminado la pandemia. Entonces, tú debes de tener en tu protocolo los 4 especificaciones de cómo opera tu organización y la autoridad nos da ciertos parámetros al menos generales de la cantidad de aforo por tipo de giros, esenciales o no esenciales, para operar según el color del semáforo. Pero hay lineamientos específicos más dedicados a cada sector que te pueden instruir en estos datos respecto al nivel de operación. Entonces, estar muy al pendiente del semáforo de alerta sanitaria de tu ciudad y que tus trabajadores ya conozcan cómo proceder en cada uno de esos niveles de alerta. Los pasos para crear el protocolo de seguridad sanitaria, que es el que registrarías en esta plataforma federal, pues son estos 7 pasos. Planearlo. Y planearlo es no solo tú como directivo o como recursos humanos, se planea en conjunto con algunos representantes de los trabajadores. Se definen las medidas que aplican en tu empresa para la promoción de la salud, que generalmente son muy similares, como el uso de cubrebocas, desinfección de lugares de trabajo, lavado constante de manos, sana distancia, entre otros. El paso 3 es que tú elijas las medidas de protección de la salud que también van a ser aplicables dentro de tu organización, como los tapetes sanitizantes, como el hecho de barreras transparentes cuando tienes que estar en atención en contacto con otras personas y demás medidas de protección. El paso 4 es que ahora te encargues de informar a tus trabajadores y de capacitarlos en esas medidas que se están tomando en cuenta. Si deben de usar cubrebocas con careta para cubrir también ojos, por ejemplo, o si es que necesitan ellos a tomar alguna capacitación mínima de los cuidados que deben de tener, como las capacitaciones en línea que da de forma gratuita el Instituto Mexicano de Seguro Social.
El paso 5 es que creas y publicas las políticas temporales de seguridad sanitaria que todo trabajador debe de respetar, incluso tus clientes, proveedores o personas que visitan tus instalaciones. El paso 6 es que busques asesoría para que te revisen tu protocolo de seguridad sanitaria. Existimos despachos que tenemos ya la experiencia de hacer los trámites ante la autoridad federal y podemos apoyarte justamente en eso, en brindarte la asesoría y revisar tus documentos para que no haya el riesgo de que sea rechazado. Y el paso 7 es ahora sí hacer el proceso de inscripción en la plataforma, cumplir o requisitar la autoevaluación de seguridad sanitaria, firmar la carta de compromiso y esperar la respuesta por parte del gobierno federal. Así estos 7 pasos para que puedas tener con éxito tu aprobación de reapertura. Ahora vayamos a conocer los documentos que debes de crear hasta poder obtener esta aprobación de la reapertura. Tenemos en estos documentos una serie de cosas que sí hay formatos que existen y otras cosas que tú vas a tener que aportar como evidencias. ¿De qué estamos hablando? Mira, existe el diagnóstico situacional de la organización ante el COVID. Ese es un primer documento que es necesario. Un diagnóstico situacional significa mi empresa cómo se encuentra respecto a lo que demanda la pandemia. Tengo espacio, tengo condiciones, tengo ventilación, tengo señalética. Entonces es un diagnóstico situacional en donde hay saturación de áreas o de personas y hacia dónde es que me voy a ir a realmente probarlo. Ese diagnóstico situacional tenemos como una estrategia el que tú lo puedas hacer a través de una herramienta que nos proporciona la Organización Internacional del Trabajo y es una guía, una lista de comprobación que desde abril del año pasado publicó y esa lista de comprobación te va a ayudar muchísimo para saber tu diagnóstico situacional como organización. Esta lista de comprobación está dividida en 4 áreas técnicas. Que revises tu política, planificación y organización, que revises tu evaluación de riesgos y que revises tu prevención y medidas y que revises tus disposiciones para casos sospechosos. Veamos a qué se refiere la política, planificación y organización. Pues aquí se trata que te prepares integrando un pequeño equipo de trabajo, una pequeña comisión extraordinaria para atender la emergencia sanitaria. Tenemos el ejemplo de una empresa que hizo el equipo con 5 personas, ya que es una empresa de solo 20. Tiene en el grupo a su directora, a los principales líderes de las sucursales que tienen dentro de la organización, a algún colaborador que representa al resto e incluso decidieron sumar a uno de sus principales proveedores que requerían para hacer todos estos trabajos. Bueno, a través de este pequeño equipo de emergencia se planea, se revisan, se toman las decisiones, se encabezan la implementación de algunas acciones y también se tiene la comunicación con el resto de las personas a distancia, con el resto de los colaboradores, con el resto de los proveedores incluso. Es una manera de ir planificando. También necesitas crear tu política y publicar tu postura ante el COVID, tanto a trabajadores como clientes. En este ejemplo dice que la empresa se suma a las empresas socialmente responsables con la contingencia COVID-19 y promueven el quédate en casa lo más que se pueda. E incluso avisan que crearon un nuevo servicio a domicilio de recolección y entrega de ropa porque se dedican a la compostura de prendas de vestir y con esto ayudan a los clientes a exponerse menos, pero también ayudan a que los trabajadores estén cada vez más seguros. La segunda área técnica que tiene este documento de la OIT para realizar tu diagnóstico situacional se refiere a la evaluación de riesgo y la gestión y la comunicación. ¿Qué tendríamos que estar haciendo allí? Pues evaluar el riesgo es cuando justamente tú vas a hacer como un pequeño mapeo de las instalaciones de tu empresa para identificar cuáles áreas son las que tienen mayor exposición. ¿Cuáles áreas puedes tú catalogar de acuerdo a la misma escala de colores en donde hay más probabilidad de contagio porque hay mayor movimiento y tránsito y contacto de las personas? En este ejemplo de una pequeña industria, ellos catalogaron como las 2 áreas más riesgosas el área de recepción,
porque es un área no muy grande, donde están algunos de los trabajadores atendiendo, pero además entran y salen clientes. Y el área de también riesgo muy alto fue el área 2 de operaciones. Es una de las líneas de operación y la catalogaron como muy alto porque es un área tampoco muy grande, pero con la mayor cantidad de los colaboradores. Y aunque procuraban hacer la sana distancia, las maquinarias no permitían alejarse demasiado. Mientras que vieron que áreas menos riesgosas eran las administrativas, porque igual es un área no tan grande, pero no hay tanto tránsito de personas, además de los que ya están allí. Y el área 3 de operaciones había menos trabajadores en un espacio mayor. Mientras que en color amarillo, en riesgo medio, catalogaron el área de embarque. Era un área muy amplia, donde están los productos terminados, donde hay solo 2 colaboradores de la empresa y eventualmente van atendiendo a los proveedores o a los clientes que llegan a la carga y descarga. Y las áreas menos riesgosas, de riesgo bajo, catalogaron el almacén, que es un área muy amplia, también con muy pocos trabajadores, y el resto de las personas solo llegaban hasta la puerta de acceso y no ingresaban. Así también el área de laboratorios, que para haber solamente 2 personas era un área muy grande y restringido el acceso al resto de los colaboradores. Pues de la misma forma, tú necesitas hacer el mapeo de tu organización para poder ir identificando cuáles son las áreas de mayor peligro de contagio. Otra cuestión que tienes que ver en este punto de evaluar el riesgo, gestionar y comunicar es que constantemente estés informando a los trabajadores el estatus del COVID en la ciudad donde operan. Y para eso, hacerte valer de los flyers que publican las autoridades constantemente y que sea el medio oficial de comunicación va a ser de gran utilidad para los trabajadores porque les va a dar certeza. Incluso también puedes hacer la aplicación del diagnóstico extraordinario de la norma 035. Si tú eres una empresa que ya aplicó el diagnóstico antes de la pandemia, ahora es necesario que apliques uno extraordinario. Si eres una empresa que no había aplicado el diagnóstico, bueno, durante pandemia hay que hacerlo y te sirve para comenzar a cumplir con tus obligaciones. Así lo señala el lineamiento número 64 del protocolo de regreso seguro, que dice que se deben de gestionar los factores de riesgo psicosocial durante la pandemia. Y esa gestión siempre comenzará justamente con la aplicación de un diagnóstico. En esta plataforma de Simple NOM 035 encuentras paquetes muy económicos y accesibles para aplicar un diagnóstico rápido y extraordinario durante la pandemia y poder gestionar esos riesgos que se han acentuado que comentábamos al principio. Luego, necesitamos avanzar al área técnica número 3, que es la prevención y medidas de mitigación. ¿A qué se refiere? Pues son esas adecuaciones físicas que vas a hacer en tu espacio de trabajo para que todos estén seguros y que también el estrés laboral por el miedo y la incertidumbre al contagio disminuya. ¿Qué ejemplos te podemos dar? En la primera imagen superior izquierda está una fotografía del piso cuadriculado de una empresa en el área de su planta industrial, donde cuadricularon a 1,5 metros de distancia los pasillos y las áreas de trabajo. De esa manera, de manera visual muy sencilla, los trabajadores pueden saber si avanzan con libertad o si ya están muy cercanos una persona de la otra. Incluso estas divisiones transparentes que se han comenzado a utilizar mucho en comedores, escritorios y áreas de atención al personal. También vemos a la derecha la práctica constante de estar sanitizando, sobre todo aquellos objetos que son tomados constantemente por las personas, como en este caso, las manillas para abrir y cerrar la puerta por donde accesan los clientes. Y la práctica de tener cubrebocas, caretas, como vemos en la imagen inferior izquierda, o incluso aquí vemos a la derecha un cubrebocas con careta integrado para darle esa triple protección al trabajador de no acceso de virus por boca, nariz y de ojo. Son ese tipo de medidas que tú puedes ir implementando y que estoy seguro que la mayoría de ustedes ya hicieron y que les va a servir para obtener su aprobación sanitaria. También como medidas debemos de tomar en cuenta la sana distancia, las barreras que obstaculicen el fluido de gotículas que vayan a permitir el contagio del virus y el estar publicando constantemente todas las medidas de atención sanitaria que parece que ya conocemos, pero que con el tiempo se nos pueden ir olvidando y puede irse relajando dentro de las empresas.
La cuarta área técnica para este diagnóstico situacional se refiere a la disposición para los casos sospechosos o confirmados durante la jornada laboral. ¿Qué hacemos cuando hay alguna persona con sospecha de contagio o que ya está confirmado, pero que ya está acudiendo a la empresa? Casi siempre hemos visto que lo primero que hacemos en las empresas pues es devolverlo a casa. Incluso hay empresas que ya tienen su protocolo de recepción diaria de trabajadores con medida de temperatura y llenar una rápida encuesta de si tienen o no algunos síntomas. Y en ocasiones en ese momento se dan cuenta que la temperatura es riesgosa y lo devuelven a casa. Pues la Organización Mundial de la Salud, en este documento, en esta guía de actualización de la estrategia frente a la COVID, nos dice que lo correcto no es devolver a los trabajadores a casa. Y también ya en los lineamientos federales de la Secretaría del Trabajo nos alertan de ello. Nos dicen que lo correcto es aislarlos dentro de la empresa donde ya se encuentran para poderlos monitorear y de confirmarse los síntomas, llamar a las autoridades de salud, si no es que en la propia empresa hubiera un área médica, para que den las instrucciones de cómo proceder. De acuerdo a los síntomas, podrá ser que el trabajador tenga que ser canalizado a una institución de salud, o también de acuerdo a los síntomas, este profesional sí podría determinar que el trabajador sea devuelto a casa. Pero no es la primera opción devolverlos a casa, porque si es real que está contagiado, vamos a provocar mayor contagio en su tránsito descuidado hacia la casa. Entonces debemos de tener un espacio para aislar a los trabajadores en caso de sospecha mientras se determina por parte de la autoridad de salud cuál es el proceder. Incluso vemos a la derecha ciertos flujogramas que han creado las autoridades, primero para que las personas identifiquen si tienen ellos mismos algunos de los síntomas y combinación de ellos, pero también indican qué hacer en caso de haber estado en contacto con personas o de saber de personas cercanas a ti que tienen este tipo de contagios o este tipo de síntomas. Y de esa manera estar avisando no solamente tus propios síntomas, sino cuando alguien muy cercano ha sido diagnosticado con COVID y poder hacer la disposición más adecuada. Pues todo ello te va a permitir hacer un diagnóstico situacional. Para cada una de las áreas, este documento te da una serie de puntos a comprobar. En el primer tema te aparecen 11 puntos a comprobar. El caso es que tendríamos en total 30 ítems, 30 reactivos a revisar y te sirve las veces del diagnóstico situacional de tu empresa ante la operación sanitaria por COVID-19. Dentro de los documentos que tú requieres tener, además de ese protocolo, ese diagnóstico situacional, también se encuentra el protocolo de seguridad sanitaria en sí. Ese documento es un documento extenso, tiene múltiples apartados que debes de ir requisitando con mucha seriedad y subir evidencias de todo lo que estás realizando. Este protocolo es el que se construye durante un proceso de planeación con el equipo de emergencia que se fortalece cuando ya hacen las adecuaciones físicas a la empresa y cuando se capacita a los trabajadores. También otro documento que requieres es tu plan de reapertura gradual. Justamente es ese documento breve que empiezas a divulgar con tus colaboradores para indicarles cómo operamos en cada uno de los 4 niveles de alerta sanitaria, en el rojo, naranja, amarillo o verde. Con qué capacidad de aforo, con qué horarios, con qué estrategia, con qué accesibilidad a las instalaciones, cómo es esta parte del teletrabajo y en algunos casos aplica incluso jornadas reducidas y también podría ser salarios reducidos. Entonces es un plan de reapertura que debemos de dar a conocer a los trabajadores y semana tras semana está confirmando. La siguiente semana seguimos en amarillo o regresamos a naranja o ya avanzamos a verde y reforzar este plan de reapertura gradual. Hasta que llegues a tener el documento precisamente que es el que queremos obtener todas las organizaciones, que es el documento de la aprobación federal para el regreso seguro y la operación segura de tu empresa. Y siempre esta aprobación federal, como el ejemplo que vemos a la derecha, te va a indicar que es de acuerdo al semáforo de alerta sanitaria por regiones que se va a estar publicando cada una de las semanas. Entonces te dice, tiene usted
la aprobación de reapertura siempre y cuando respete sus propias condiciones de trabajo en cada uno de los colores del nivel de alerta según corresponda. Y de esa manera, cuando ya tienes tu aprobación federal y llega una inspección, ellos lo que verifican es tu plan de reapertura que dice para operar en el color que ahorita están, van y lo confirman con las evidencias del protocolo de seguridad y ahora sí, visualmente inspecciona que se esté cumpliendo con todo lo necesario para evitar cualquier posible sanción o clausura, porque más que sanciones, lo que procede de inmediato es la clausura para evitar el riesgo. Puede ser que encuentren alguna pequeña anomalía o irregularidad, algún tapete de sanitizante no fresco, la ausencia quizás de alguno de los dispensadores de gel antibacterial y demás. Entonces también tienen cierta tolerancia para que algunas cuestiones que estén por ahí ya un poquito descuidadas te piden que las tengas al día y regresan a confirmar que eso suceda. Pues como pueden ver, ahí tenemos ya esta parte de los documentos para obtener la aprobación de reapertura en el caso de los lineamientos para ello. Y es que miren, así como está el diagnóstico situacional, tú necesitas crear tu plan de acción jerarquizado de las medidas a implementar. ¿Y qué es eso? Pues este plan de acción jerarquizada es el documento donde tú dices, esto es lo que tengo que atender. De acuerdo a mi diagnóstico, debo de asegurarme de hacer esta adecuación, de hacer esta instalación, de adquirir este equipo de protección personal. Y luego es cuando avanzas a integrar tu documento llamado Protocolo de Seguridad Sanitaria y ahora sí podrías proceder a la autoevaluación y llegar a la aprobación. Y por último, debes de tener en cuenta que existe un proceso de trabajo para el regreso seguro, pero justamente para ese proceso, pues son estos pasos que estamos comentando. El paso número 1 es crear el equipo. Recuerda que esto es una cuestión importante incluso para los riesgos psicosociales. Decíamos que se acentúa el dominio de falta de control sobre el trabajo de acuerdo a la norma 035. Pues es porque se omite este primer paso en el proceso de trabajo para el protocolo seguro, que es crear el equipo de emergencia. Y como decíamos, si ya tienes un comité para la norma, la comisión de seguridad e higiene, pues ellos rápidamente podrían hacer las veces de este equipo de trabajo. Pero desde ahí parte el proceso. Ya que tienes al equipo de trabajo, les provees tú de esta información de los documentos de la OIT, del Seguro Social, de los lineamientos federales, para que ellos aprendan ciertas cuestiones. También es muy sano que en este proceso de trabajo pidas que todos tus colaboradores, incluido este equipo especial, tomen el curso de regreso seguro que proporciona el Seguro Social de manera virtual, porque les van a dar los conceptos específicos laborales durante COVID y les van a quitar muchos tabús y muchos miedos respecto a tener contacto con algunas personas y cómo proceder cuando hay alguna sospecha de contagio. Entonces, este curso virtual gratuito va a ser de gran utilidad dentro de este proceso de trabajo. Luego ellos proceden a construir el diagnóstico situacional con ese mapeo de las instalaciones y la situación administrativa. A continuación avanzarían a hacer el plan de acción jerarquizada y a ejecutarlo. Ejecutarlo es adquirir las cosas que dijeron, instalarlas, hacer las adecuaciones en la empresa. Después de ello, van a documentar todas las adecuaciones que realizaron con evidencias documentales, fotografías, registros, y esto es lo que van a comenzar a integrar en su protocolo de seguridad sanitaria junto con su plan gradual de reapertura, para luego avanzar a requisitar el formato de autoevaluación de seguridad sanitaria y obtener así la carta de aprobación federal para la reapertura. Todo eso es un proceso de trabajo que lleva tiempo, que hay que invertirle algunos días, que requiere algunos recursos para hacer las adecuaciones, pero te va a permitir mitigar los riesgos psicosociales y fortalecer la seguridad sanitaria de tu centro de trabajo para evitar al máximo los contagios. Y cuando lo aplicas de manera adecuada y capacitas a tus trabajadores, también les disminuye su incertidumbre por la contingencia, les da certeza. Incluso mucho de lo que aprendan contigo lo van a ir a replicar seguramente a sus hogares y transmitir cierta tranquilidad a la familia,
porque el tema de la pandemia es un tema que nos llega a todos. Pues tenemos allí los temas comprometidos para el webinar del día de hoy. Hemos charlado de los 5 dominios de la norma 035 que principalmente se afectan por la pandemia. Y también hablamos de las 6 obligaciones de las empresas con la norma 035 que te ayudan a rápidamente tener un protocolo de seguridad sanitaria. Luego compartimos los lineamientos técnicos federales para poder saber qué debemos de cumplir de acuerdo al nivel de alerta sanitaria. Recuerden que esos lineamientos están incluidas las autoridades de la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano de Seguridad Social, y hay una plataforma federal para que tú gestiones tu aprobación de reapertura. Y por último vimos los documentos para obtener la aprobación de reapertura, que comienza con la integración de tu equipo de emergencia, el diagnóstico situacional, el plan de acción jerarquizada, tu protocolo de seguridad sanitaria, tu plan de reapertura de acuerdo al nivel de alerta, tu autoevaluación diagnóstica respecto a la seguridad sanitaria, tu carta compromiso bajo protesta de decir verdad y por último, tu aprobación de reapertura. En varios estados del país, una vez que obtienes esta aprobación federal, la debes de también enviar a cierta autoridad estatal y ellos te dan una segunda confirmación de reapertura. Chécalo muy bien en el estado donde tú te encuentres. Pues ya que hemos concluido con el contenido del webinar, vamos a ver si tenemos algunas preguntas, si tenemos algunas dudas que podamos ir contestando aquí en el chat. Pablo, me gustaría antes pedir su participación para que contestáramos rápidamente un sondeo que nos ayude a ver qué temas les interesa, en qué temas podemos aportar en futuras sesiones para ver qué es lo que para ustedes resulta más relevante, qué temas podríamos y pues enfocar todos nuestros esfuerzos a aportar de mejor manera. Perfecto, pues entonces los invitamos a que elijan aquí en pantalla de manera muy rápida el o los temas de estas opciones que tenemos a la vista, cuáles son las que mayor les interesa. ¿Quieren saber un poco más de cómo aplicar la norma? ¿Quieren tener metodologías para que los equipos de trabajadores participen? ¿Quieren hablar de las habilidades que se requieren en el liderazgo para la norma? Quizás tengan dudas de los contratos y reglamentos, qué ajustes realizarles. También está la parte de los protocolos que existen ya para prevenir y erradicar la violencia laboral. Y el sexto tema que podrían ahorita elegir es todo lo relacionado con el salario emocional que le podemos brindar a los trabajadores. Ayúdenos a elegir alguna de las respuestas o bien, si tienen un tema adicional, pues en el chat también nos lo pueden hacer saber. Muy bien, Pablo, pues muchas gracias. Eso nos ayuda y nos orienta para poder pues contribuir de mejor manera y orientar nuestros programas de formación. Y tenemos, bueno, de antemano les pido por favor una disculpa si encuentran ruidoso, de repente están haciendo algunas obras aquí junto, entonces, bueno, esto el home office de repente tiene ese inconveniente, esperemos que nos dejen concluir. Marín nos dice, ¿en qué documento federal está especificado este tema de no regresar al colaborador? Ok, en el lineamiento propio el publicado en mayo del año pasado, Marín, y también les decía en la guía de la Organización Mundial de la Salud, que nos compete pues no solo a México, sino al resto de los países. Pero en el lineamiento federal de mayo también aparece el disponer de lo necesario para la atención de los casos sospechosos. Dependiendo del estado donde te encuentres, las secretarías estatales de salud han hecho publicaciones y pronunciamientos al respecto. Muy bien, hasta ahí es la única pregunta que tenemos. Parece que quedó todo muy claro. Igual estamos al pendiente del chat por si todavía hay alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto la podemos atender. Y queremos compartirles que tenemos ya 2 servicios que podemos poner a su disposición para obtener la aprobación sanitaria.
Tenemos el servicio de solamente revisarles todo lo que ustedes determinen y hagan con esos documentos para poderles retroalimentar los ajustes que se necesitan antes de que los vayan a ingresar a la plataforma federal y evitar el riesgo de ser rechazados. Y el segundo servicio es acompañarles en la construcción de esos documentos, acompañarles en trabajar con ese comité de emergencia que se llegue a establecer, junto con ustedes hacer el diagnóstico situacional, elaborar el plan de acción, el protocolo, hacer por ustedes y con ustedes el registro en la plataforma federal hasta obtener la aprobación federal. Cualquiera de los dos servicios pues están disponibles para que ustedes puedan tener acceso. Aquí los precios por hacer uno o el otro, y es tan sencillo como que nos contacten en los siguientes datos para poder iniciar en su momento la asesoría y que en breve tiempo puedan obtener la aprobación federal. Ahorita, como sabemos, pues estamos trabajando prácticamente todo de manera virtual y no ha sido ningún impedimento para que hayamos apoyado ya a bastantes empresas con este trámite a nivel nacional. Aunque nos encontremos en otra ciudad, hemos podido sacar adelante estas aprobaciones. Así de que ahí está la información necesaria por si es de su interés. Ya anoté el WhatsApp en el chat para que sea más sencillo. Tengo dos preguntas, A ver, Pablo. platica. Jorge Hernández, hola Jorge, nos dice, cuando se trata de una empresa con sucursales, ¿se pondrían los documentos las sucursales que abarca o bien cada sucursal tendría que elaborar sus propios protocolos y demás documentos? Si debes de tener en tu protocolo algunas especificaciones que puedan ser diferentes entre una sucursal y otra, hasta por la distribución física. Al momento de hacer tu trámite, si todas están bajo el mismo número patronal del IMSS, entonces en la plataforma vas a ingresar los distintos domicilios. Si tienen números patronales del IMSS diferente, va a ser un trámite por cada uno. Muy bien. Después, San Juanita Colunga nos dice, si una persona sale con síntomas o positivo en su trabajo, ¿qué se debe hacer con la persona y sus compañeros? Lo que comentábamos, tener un pequeño espacio para poderlo tener en aislamiento, en lo que un profesional de la salud, ya sea físico o telefónico, charla con el trabajador y determina, ¿se regresa a casa o se va a una institución de salud? Después de ello, viene la parte del aislamiento preventivo social, donde tenemos que indagar con cuántas o cuáles personas del trabajo estuvo en contacto en los últimos 5 días anteriores, si se confirma la sospecha de contagio, con cuántas personas estuvo en contacto, con quiénes en los últimos 5 días anteriores, pero se considera como contacto no solo el haberlo visto, el haber hablado con la persona, sino que nos dice la normatividad que es con quien haya estado al menos 10 minutos sin sana distancia y sin uso de cubrebocas alguna de las dos personas. Entonces tiene que hacer memoria para ver si se presentó alguna situación de ese tipo. Si dice no, siempre cubrebocas y siempre con sana distancia, entonces no se consideran como contactos. A los que sí procedan, habría que avisarles y también ponerlos en aislamiento preventivo social por 7 días. Finanzas nos pregunta, características del lugar para aislar a los colaboradores sospechosos. ¿Él seguirá trabajando o solo aislamiento? Lo comento por el uso de equipo de cómputo y papelería. Pues no, realmente se detiene. Se detiene. No es de que, sepárense todos de la oficina o del escritorio donde está él. Es un área donde no hay nada que hacer. Es donde está una posibilidad quizás de estar sentado, seguramente pues para que esté tranquilo. Seguramente será conveniente que haya un acceso a línea telefónica para la llamada con el personal de la salud y que ese espacio no tenga tránsito de más personas, excepto aquellas autorizadas para acudir con todas las protecciones necesarias, tanto del sospechoso como de la persona que ingresa a esa habitación. Pero no nos referimos a que la persona sospechosa, los demás se le retiren de su espacio de trabajo y él continúe, sino es evitar que tenga contacto con maquinaria, con herramientas, desde luego con personas, y en un ambiente de preferencia que pudiera tener algo de ventilación natural como una ventana. Entonces es contar con ese tipo de espacios. Las empresas pequeñas es difícil tener espacios específicos y en ocasiones las oficinas del director o del gerente, que también por el tema de pandemia pueda estar en home office o con sana distancia,
En ocasiones estas oficinas administrativas hacen las veces del espacio de confinamiento en caso de sospecha. Guadalupe Betancourt nos dice, ¿este protocolo también aplica para las empresas pequeñas? Sí, todas las empresas deben de tener su protocolo, nada más al momento de elegir el documento que vas a llenar, hay una versión para la mediana y grande empresa y otra versión para la micro y pequeña empresa. O sea, hay 3 versiones, micro y pequeña, mediana y grande empresa. Y obviamente los requerimientos, pues de acuerdo a esos perfiles. Finanzas termina la pregunta, no sé si ya se contestó, pero nos dice, ¿debo tener equipos adicionales para estos casos? Pues realmente no se busca que el trabajador siga trabajando, sino que en realidad se atiende y se determine hacia dónde se retira, ¿no? Es correcto, no va a continuar trabajando a menos de que el profesional de la salud diga no, no es sospecha de COVID y entonces continúa laborando. Perfecto. Hasta ahí tenemos las preguntas, Pablo. San Juanita Colunga nos dice excelente, gracias. Pues ahora les compartimos las alternativas para que ustedes puedan adquirir material de apoyo del webinar de hoy. Tenemos estos 2 paquetes adicionales a esta impartición gratuita del webinar con toda la información que ya compartimos y atención de las dudas. Pues existe la posibilidad de que ustedes adquieran un primer paquete para que tengan la grabación del webinar y que tengan también acceso a un diploma oficial. Y luego existe el otro paquete para que pudieran adquirir las principales diapositivas del día de hoy, así como su constancia oficial de C3 y que puedan ir demostrando que están invirtiendo en la capacitación de seguridad sanitaria. Tanto el diploma como la constancia de C3 les va a servir muchísimo para al momento de una inspección tener comprobantes que así lo ameritan. Ustedes pueden adquirir cualquiera de los 2 paquetes, de verdad que de una forma muy sencilla, tan solo con seguir estas instrucciones. Y es el hecho de entrar a esta liga de simplenom 035.mx/constancia. Se las ponemos aquí en el chat para que le den un clic sin ningún problema. Cuando ingresan, les va a permitir escribir el correo electrónico con el cual se registraron al webinar. Escriban el mismo correo electrónico y luego van a poder elegir este webinar, lo identifican, lo ubican y ahí eligen si quieres adquirir el diploma y la grabación del video o si quieres adquirir las principales diapositivas, el video, el diploma y tu constancia de S3. Una vez que elegiste la opción o el paquete que deseas, te va a llevar a la página de pago, pudiéndolo hacer por medio de transferencia, de tarjeta de crédito o incluso de PayPal. También ahí existe la posibilidad de solicitar tu factura. Cuando ya has hecho el comprobante de tu pago, vas a poder ingresar a la sección de mis compras y entonces te va a aparecer la posibilidad de descargar tu diploma, si es que lo adquiriste, tu constancia de S3, si eso fue lo que decidiste, y también te va a permitir descargar la grabación del webinar y las diapositivas con las cuales tú puedes repasar el tema de manera muy, muy puntual. Así es de que adelante, te invitamos que lo hagas, que obtengas tu material de apoyo y además también nos permitirá seguir construyendo más webinar para ti con mayor información muy, muy valiosa que podamos compartir en el día a día. Adicional a esta posibilidad de adquirir estos paquetes con los cuales tengas material de apoyo, también esta misma liga te lleva a nuestro calendario de eventos formativos, sobre todo en relación a la norma 035 y todo lo relacionado con este tema de la norma. Vas a encontrar una gran oferta de webinars gratuitos que tenemos ya para ti programados y esos webinars gratuitos es importante que sepamos que incluso te van a permitir avanzar en la implementación de la norma y a cumplir con muchas leyes que te pueden evitar sanciones muy importantes. Entonces, mira, al darle clic te lleva justamente a este calendario virtual. Ahí vemos que ya están programados para la próxima semana un webinar para el diagnóstico de la norma, otro para los acontecimientos traumáticos severos, qué hacer cuando los hemos identificado. Está el webinar del proceso de inspección, el de las sanciones o multas que podríamos evitar por cumplir con todo, un recorrido rápido por todas las obligaciones que como empresa debo de cumplir con la norma. Y adicional a los webinars gratuitos, también vas a encontrar talleres. Los talleres son eventos más largos
Tienen una duración de 3 horas y profundizamos en específico por alguna de las obligaciones de la norma. Por ejemplo, aquí está un taller que nos explica cómo integrar el comité de la norma 035, qué ponerlos a hacer, cómo convocar, cómo obtener la participación de los trabajadores y también cómo construir una política que cumpla con todo lo que pide la norma para la prevención de los riesgos psicosociales. Pues en estos talleres, acá hay otro, el taller 3 para la campaña de difusión y el mecanismo de captación de voz. Estos talleres los analizamos a profundidad con lo que dice la norma, te brindamos material de apoyo, literatura, manuales, formatos específicos para que los puedas implementar en el cumplimiento en tu empresa, ejemplos y más situaciones específicas. Además de los webinars y además de los talleres, encuentras nuestra oferta del curso de formación integral. Este curso es el más amplio que contamos para ayudarte con toda la implementación. Es un curso de 24 horas repartido en 4 semanas y en esas semanas nos vemos 2 días a la semana. Y es así que en esta ocasión va a comenzar ya el próximo martes 18 de mayo. Nos vemos en un horario de 11 a 2, hora del centro del país, y después de ese primer martes nos vemos los días jueves y lunes de las 4 semanas. Cuando tú ingresas a ver los detalles del curso de formación, te darás cuenta que cada una de las sesiones justamente son estos talleres individuales a los que podrías accesar. Y al ingresar a ellos, vas a poder observar todo lo que vemos durante ese taller, los temas, las herramientas, el material adicional, estándares de competencia, metodologías, el propósito de cada uno de los temas, las sanciones administrativas que te vas a evitar por cumplir con ello, los formatos necesarios para cumplir de manera rápida, las actividades de aprendizaje con las que vas a reforzar y poder aplicar en tu empresa todo lo relacionado con esa obligación en específico. Entonces te invitamos a que navegues por este curso de formación integral. De hecho, te vamos a poner aquí en el chat la liga directa al curso que ya aparece por ahí para que puedas tú leer lo necesario para el curso integral y tomar la decisión si te sumas a los cientos de personas y de empresas que por haberlo tomado ya tienen todo cubierto en su implementación de la norma 035. Dura 4 semanas y si tú vas aplicando lo que estás aprendiendo en cada una de las sesiones, en esas 4 semanas tienes prácticamente cumplida la implementación de la norma en tu empresa. Te invitamos a que te acerques y que le des una ojeada a ese curso integral. Muy bien, Pablo. Marí nos pregunta, si mi empresa es nueva, empezó actividades con 10 colaboradores apenas en febrero de este año, ¿debo tener todos los lineamientos de la norma 35? En ese caso, si no excede de 16, de 15 en este caso, solo debes de cumplir 7 de las 11 obligaciones, María. Solo 7 de las 11 obligaciones. De hecho, te invitaría a este webinar, mira, del 17 de mayo. Ahí hablamos de las 11 obligaciones y cuáles le aplican a las empresas del tamaño que tú nos comentas. Ya están en el chat. El link a la página directa de formación, donde ven los eventos, se pueden solicitar constancias. Está el link a la información completa de todo el curso y el link también a este webinar gratuito, Mari, que te comenta Pablo. Yo creo que es importante, Lolita, que les compartamos que además de toda esta gran oferta de formación en la norma, en esta misma página encuentran una oferta importante de webinars gratuitos latinoamericanos. Es correcto, a ver si el ruido nos deja. Les compartimos que nosotros como organización, como empresa, somos parte de 2 redes latinoamericanas importantes. Esta red, que es de desarrollo de competencias de organizaciones sostenibles, donde participan un gran número de organizaciones a nivel Latinoamérica y que se enfoca específicamente a los temas que tienen que ver con el desarrollo de competencias y el lograr que las empresas logren una visión mucho más equilibrada y sostenible para su permanencia. Se hacen una serie de webinars al año. Tenemos, en este caso, antes eran presenciales, una reunión anual, ahora tenemos en esta modalidad y tenemos el próximo, es el 12 de mayo,
que es competencias en el contexto actual y su prospectiva. Vamos a estar, también tienen su diploma de reconocimiento por participación, son gratuitos y para inscribirse solamente entren a nuestra página y hasta abajo en nuestras redes aliadas, ahí pueden encontrar todos estos eventos, ¿no? El que sigue, cada mes vamos a tener uno de estos webinars que duran alrededor de 90 minutos. Y tenemos también una oferta con la Red de Innovación e Impacto en Latinoamérica y tenemos la próxima semana un webinar interesantísimo que se llama Modelos Integrados. Cómo hacer que nuestras empresas y nuestras organizaciones tengan un enfoque a generar un mayor impacto social y ambiental y por ende a tener una mayor posibilidad de sustentabilidad. Es un webinar igual de 1 hora, hora y media, también gratuito y que después nos lleva a una masterclass ya con herramientas muy concretas que también será gratuita en la siguiente semana. Así que no se pierdan 2 eventos latinoamericanos gratuitos de alto nivel y que ustedes pueden acceder sin ningún problema y sin ningún costo. Perfecto, Lolita, pues creo que es información valiosa para los asistentes del webinar del día de hoy y siempre buscamos traerles pues la información más especializada que les pueda ayudar en el reto diario que tenemos de cuidar el bienestar de nuestros trabajadores. Muy bien, Pablo, pues muchas gracias a todos por su asistencia. Que tengan un excelente fin de semana, perdonen el ruido. Y Pablo, muchas gracias nuevamente por una sesión de aprendizaje y de experiencia. Al contrario, sí deseo que tengan bonito fin de semana y espero que a muchos de ustedes los podamos conocer en el curso que va a iniciar ya El 18 de mayo. Muchas gracias.